Kamisaki hilanaka kuyakanaka mayampi kutanha paragiktanwa aka aruskip asiphañanaka saki poner aquí spawa uka wakichawimpi aka SEO TV Aymara uka tokerakewa mitsutaski ukamaraki aka redes sociales uksana kansa apjarakitasmawa ukamaraki con jamatilla tjapta kuyaka Victoria Tinta upampio asart eataski aka wakichaweja ukamaraki hichurunja mahilatawa purtani yatefta humanaka hilanaka kuyakanaka taqikunasa aka hakawinja markasanja pachan pachaniwa taqikunasa saran saraniwa ukamarak taqikunas takin takiniwa ukapachparaki taqikunasa hakawiniwa markasa takija haniw haqikit haqi haniw uywakikiti haniwa alina kakikit hanksasti makutina istu mama kakseriwa kunali Juan Leo tatasa hachiwa sausap ukatoketo hichurok aruskip anyani hilata mamani wanka kupawa akan askaraki kuyakabiki nairakat pacha aruntas nyani marka chirinakar Astiurki pana hilanaka kuyakanaka kinakasa usasnita takihumanakaruwa mahach aruntawi purt ayanixma hichasti hilata mamani wamani wanka kupaka artista músico documentalista ukamarakiwa kauksat purtani kupaka estiwa comunidad de la vida, ¿no? Entonces vamos a recibir a Wamani Wanka de esta que nos visita hoy día de la comunidad de la vida, que vamos a hablar sobre Illa Pacha, ¿no? Sobre Illa Pacha, sobre la Illa. ¿Qué es Illa? No kunas Illa. No es un vocablo aymara. Hilata Waman, por favor, preséntate al público y la para todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos escuchan a través de las redes sociales y también para Aymara TV. Bueno, Hilata Rubén, aquí justamente tengo una Illa, ¿no? Pero voy a ir más atrás de esta Illa. Ustedes saben, queridos hermanos, queridas hermanas, que en nuestras comunidades existen lugares sagrados, huacas, chincanas, uyuiris, anchanchos y todo tipo de seres mitológicos y todo tipo de lugares dentro de lo que es el ayllu y la marca, ¿no? Ahora, en algunos lugares específicos, como en el caso de mi comunidad, yo soy del ayllu Urahuasi, de la provincia de Iquisibi, está el Tojo Chachila, y en el Tojo Chachila hay un cabildo, ¿no? Y ahí es un lugar donde hay una huaca y donde hay una chincana a la vez, ¿no? Pues en esta huaca hay un cabildo que está compuesto de varias formaciones naturales, ¿no? El viento, la lluvia, el granizo, así ha ido formando ahí una serie de uyuiris en el territorio de manera natural, ¿no? En el cual está representado mi comunidad también, ¿no? El Chachahuarmi y toda la comunidad está ahí como en una fiesta también, recorriendo la montaña, ¿no? Pero si te acercas más, simplemente son piedras, ¿no? Son formaciones naturales, pero si te alejas y ves de lejos, hay una fiesta que se está llevando en el Tojo de Chachila, ¿no? Y con todo su cabildo, y con todos sus pasantes, con todos sus danzantes también. Entonces estas son las illas naturales que hay en los territorios, ¿no? En otros lugares vamos a citar aquí el lago Titicaca, Pachiri, por ejemplo, ¿no? Pachiri igual tiene un cabildo, ¿no? Y en ese cabildo está el Pachiri Ahuichita y el Pachiri Chachila, ¿no? Los dos juntos están también ahí, Chachahuarmi, y el resto de su cabildo, ¿no? Para hacer diferentes mesas en ese lugar, ¿no? Y desde ahí también se puede convocar, digamos, a los achachilas, a los apus que están aquí en el territorio del norte del altiplano, ¿no? En el lago, hacia Lillampu, hacia La Paz, hacia el altiplano sur, ¿no? Desde Pachiri, por ejemplo, es un centro. Y estas formaciones naturales a veces tienen formas de gente, formas de animales, formas minerales, ¿no? Y se han formado en millones de años y son lugares donde hay chincanas también y donde hay huacas también. Entonces, el Collán Jaque, ¿no? Del Collán Ayllu, ha mantenido una relación con su mundo espiritual a partir de estos lugares sagrados, ¿no? De las huacas y chincanas, y también a partir de las illas que hay de manera natural, ¿no? En el territorio.
Ahora, muchas veces también hemos pasteado nosotros ovejas, ¿no? Llamas, toros, y hemos ido al campo. Y en algún río, en algún barranco, en algún lugar, nos hemos encontrado una hilla en forma de toro. Y a veces dos hillas, uno en forma de vaca y otro en forma de toro. En forma de llama, hembra, sentado así, en forma de llama también macho. Estas sillas nuestros abuelos tenían la costumbre de recogerlos, ¿no? Y llevarlos a sus casas y criar estas sillas también. Y estas sillas lograban ser los uiwiris de su tropa de llamas, por ejemplo, o de su ganado, ¿no? O de sus ovejas, ¿no? Entonces, de esa manera se incorporan las sillas a la comunidad, ¿no? O sea, del territorio se ha ido integrando también sillas a la comunidad. Y ahora estas sillas tenían sus tiempos también, ¿no? Para challarse, ¿no? Y algunos de estos tiempos, por ejemplo, eran después del Inti Raymi o en el Japaj Raymi, ¿no? En el caso de mi región, ¿no? En otras regiones, en otras fechas también se challaban estas sillas, ¿no? Pero mayormente en estas dos parcialidades del tiempo. Entonces, luego incluso la gente ya hacía hillas con barro. O sea, sacaba linque, ¿no? De un río y ya con eso empezaba a hacer ya sus sillas también de barro así. Y también estas sillas, digamos, se challaban, ¿no? La gente, para que los uiwiris de esos animales, digamos, a través de la hilla, le traigan prosperidad, salud a su ganado, ¿no? Para criar la vida era más o menos la hilla. Entonces, la hilla le llega a ser como un puente, ¿no? Entre el mundo material del jaque y entre el mundo espiritual del jaque. Está conectado con los dos mundos la hilla. Tiene ajayu, ¿no? Pero también tiene hanchi, ¿no? Su hanchi puede ser de ñeque, puede ser de cala, ¿no? O puede estar de manera natural en una chanca, ¿no? Entonces, esa más o menos es la definición de lo que es una hilla. Kilanaka, Cuyacanaka, Walimus Cañaba, Kunjamteja, acá Marcana Casana, Ayuna Casana, Kunjamte Jaqueja, Naira, Achachilana Casasa, Awichana Casasa, Uyuirina Caniptana, no Uyuirina Ka Utjataina, no acá Illanakas Utjarakitaina. Bueno, Hilata Guamán es de la comunidad de la vida, donde ellos investigan, averiguan, estudian, no todo este mundo espiritual aymara, ¿no? Kuyakabiki, kuns amtasirak tumajaka conteja hilat Guamán, istaskaraxto, inkuta, ¿no? Akallin kinakata, amtastat kunaluratsa inaswakanaka, ibijanaka, kunsukatoketa, pokast arakisman kuyaka. Walikiwa hilata Ruben, anchita hilata Guamán pa antap itupi. Naira hiskakaya tukat pachuun hiriyat auch achilana kha apna kap ponere kunat kha ke ilya sasina ko kanaka kha uiwaro haqero kam unyan chayatapi ko ilyana ka ukat hupana kamarka token halora phrewa aka kinko kon hamata hilata wamansas kan ha hay kam ko kinko aptane phre ka kanti kinko uti ko nya ka uti ha hay ko hat aptan sin ko ukata pilot apherin ha ukat wakas iwihas karwas kum hakira karakwam ukha na amtas kha aka nyapuren khani waka navirar ukanak no uka hakapi lura pherin kum aptanisin ko ukanaka waliyaka Iskinya tamtas, iskinya lura tamtas. Ukhara ki uka nikut nairakat Ay, kana estás que tiempo ya. Inkut lura pherina ko uka waliyaka teri pe sumaru pe imase phere khani uka roha haktanya ki us ke sai kam se sa ke hilata atas kan jida ai kam uiwa ko wali sum pin uka yaka phere khani pin haktanya gitu karus seri pe uka ta ispinyat skaya ta kipkar ge uklura pe hilata ruben akala pata honap ukat lura para kiri akipanaga ukat ukaha unyas etara ki pihilata ruben komna ya hamtasta. A ver, Hilata Guamán, ¿qué más podríamos que han visto en esta comunidad de la vida? Ustedes, ahorita vamos a entrar, digamos, sobre el por qué se llama Illapacha. No, exactamente, ¿cómo van a celebrar? No, entonces, no se olviden, Hilanaka, Cuyacanaka, Aruski, Asipjañanaka, aquí poner aquí,
Quispawa, Ukawa Kichao Incasiktawa. ¿Qué más podríamos complementar, Hilata Guamán? Nosotros hemos estado investigando una isla en específico, ¿no? De todas las islas que hay, esta isla, ¿no? Y esta es una isla del lago Titicaca también. Y aquí está representado el jaque, Chachahuarmi, ¿no? Y esta es una pieza, una réplica de una isla que está en Santiago de Huata. Entonces, en esta isla está el Chachahuarmi y entonces es apropiado para nuestra comunidad. Porque no está solamente el hombre o no está solamente la mujer, están los dos. Entonces, entre los dos pueden procrear la vida, ¿no? Y por lo tanto, es una isla de la abundancia también y de la prosperidad. Es una isla de la vida, ¿no? Si estuviera solamente el varón, digamos, no podría procrear, solamente la mujer no. Pero como están los dos juntos, pueden procrear. Por lo tanto, el significado de esta isla es muy amplio. También en esta isla carga unas serpientes rayo que están bajando del cielo y otros suchicatari que están subiendo del agua, de la tierra, ¿no? Hacia arriba. Entonces el encuentro de el Alajpacha y el Manjapacha es lo que hace posible que exista este jaque. Pero el encuentro entre el Chacha y el Huarmi hace posible que haya también vida, ¿no? Entonces ese poder tiene esta isla. Entonces es muy apropiado de que esta isla esté presente en nuestra ciudad que se llama Collanamarca, ¿no? Aquí abajo es el Urinsaya y a este lado es el Aransaya, ¿no? Del Collanamarca. Entonces somos caminos de este Collanamarca, donde necesitamos nuestras islas en el Collanamarca. Y este Collán Jaque Chachahuarmi es nuestra primera isla para reconstituir nuestra espiritualidad, nuestro Ajayú aquí dentro del Collanamarca. Porque este territorio también es parte del territorio del Collanasuyo, ¿no? Entonces, una vez explicado lo que es esta isla, incluso aquí hay muchos más aspectos, ¿no? Para desarrollar. Tal vez les puedo regalar una imagen que tengo aquí, un poquito, ¿no? De la misma cultura, del periodo aldeano formativo de la cultura chiripa, ¿no? Aquí hay todo un amuyo, ¿no? Que también está presente aquí en la isla, ¿no? Aquí en esta imagen podemos encontrar estos dos pumas mirando hacia afuera y estos dos pumas mirando hacia adentro. Y este jaque que está aquí en el centro, ¿no? De este rectángulo es el ayllu. La mitad del rectángulo hacia arriba es el aransaya y la mitad hacia abajo es el urinsaya. Entonces este rectángulo es el ayllu y también es la marca. Y aquí está el taqui, ¿no? Que une las dos sayañas, ¿no? Entonces está representado con un piecito, digamos, ahí, el taqui, del jaque. Entonces aquí está la pacha del jaque, de la marca y del ayllu. Pero también está el taqui, ¿no? Esta imagen. Pero también nos están señalando los abuelos que esto tiene un mundo hacia adentro y un mundo hacia afuera a través de la mirada de estos dos pumas, digamos. Es la misma idea que está representada en esta isla y en esta imagen. Entonces, también está la cuatripartición del territorio, ¿no? Los cuatro suyos dentro de un ayllu y dentro de lo que es una marca y dentro de lo que es el suyo y dentro de lo que es el pusisuyo del collasuyo, ¿no? Entonces, un conjunto de información simbólica, ¿no? Que está traducido a esta isla, sobre el cual nosotros nos podemos reconstituir como comunidad dentro del Collanamarca y como sociedad dentro del Collanamarca. Entonces esta isla llegaría a ser la semilla del Collán Jaque del Collanamarca, ¿no? Aquí en el Aransaya y en el Urinsaya. Entonces, por eso hemos adoptado esta isla en particular, compadre Rubén o hermano Rubén, y es lo mismo. Allá, Hilata Guamán, Waliwa Kiskiriwa, Ukaja Naist Aweja, Anicha Kuyaka Victoria. Chikpachan sa kampuniskiwa wali askipuneu hilata kun ham takhanas askistan ha kahamokan sa kamunyanchay chachawarmi komsiono katarki hakawis uthara kisiono katuka ham wali askipuneu hilata ruban
Es cierto, Guamán, todo lo que nos explica, digamos, esto de la relación territorial, político, social, ha estado organizado, pues, ¿no? O sea, así casi, si no es perfecto, pero no es más o menos a la perfección, ¿no? O sea, nada estaba así suelto, ¿no? O sea, no, todo se correlacionaba, ¿no? Y así se comprendía, ¿no? Yo solamente tengo una curiosidad aquí en el Illa. En el mundo cristiano, por ejemplo, la serpiente es comparado con el diablo. En el mundo andino, ¿qué nos representa? Uno de los animales más sagrados que está esculpido en esta isla es el Suchicatari. O sea, hay varios tipos de serpientes, pero uno bien especial es una serpiente que tiene cabeza de Suchi, ¿no? Y que está esculpido hace 3.500 años aproximadamente. Aquí les estaba mostrando, ¿no? Aquí está esculpido. Aquí están los Suchicataris, mira. Estos son 4 Suchicataris. Estos son los mismos Suchicataris, pero ya es una abstracción. Persigue su cabeza, ¿no? De Suchi. Aquí tiene incluso sus bigotitos, ¿no? Si te fijas, aquí tiene bigotitos. Este mismo Suchi en forma de rayo está aquí en la isla también, ¿no? En el original está todavía mucho más nítido, ¿no? Aquí está el original. Entonces, estos Suchicataris son los seres mitológicos del Jayupacha, ¿no? Del tiempo del agua. Ajá. Y por lo tanto, como el agua es muy importante en los Andes, esos Suchicataris son las huacas del agua, ¿no? Pero esos Suchicataris se vuelven también rayo. Y después se pierden en el Alajpacha también. Bajan del Alajpacha en forma de rayo al lago. Del lago salen a los ríos, por el desaguadero, por ejemplo, se vuelven suchis. Y estos suchis, junto con la lluvia, vienen, ¿no? Cuando se crece el agua, ahí están. Entonces, pero la mitad de ese suchi, una parte del suchi es rayo, una parte es catari y otra parte es pez, ¿no? Es 3 energías en la misma entidad está integrado, ¿no? Entonces, sería pues eso nuestra huaca del Jayupacha, ¿no ve? No tendría nada que ver con el diablo, ¿no ve? O sea, eso que quede claro. Y ya está dibujado, por si acaso, el 21 de diciembre vamos a mostrar al Suchicatari así gigante. Hemos dibujado en un altar. Ahí abajo va a estar en San Francisco y va a traer la energía del Suchicatari para la ciudad de La Paz, para el Collanamarca, para los Collanjaje. Está llegando el Suchicatari el 21 de diciembre. Así que hay que ir a encontrarse también con el Suchicatari, compadres. Justamente, Jayupacha, ¿no? En Aymara, diciembre, Kamsata Sakullaka Victoria, Humam Pachata. ¿No? Hayokal Pasi. Entonces, justamente vamos a hablar ahora, ¿no? Relacionado a este Hayokal Pasi. Porque es necesario en esta época, fundamental, pues la lluvia, ¿no? Y ustedes están experimentando, ¿no? En vivo y en directo. No llueve, no hay productos. Así de simple. ¿No? No hay lluvia, no hay productos. ¿Qué es el Illapacha Hilata Guamán? ¿Qué es? Por lo tanto, la palabra Illapa significa, por lo tanto, rayo, ¿no? Illapa también es el tiempo de lluvia, es el agua, ¿no? Y es una dualidad, ¿no? Pa, Illapa, o sea, la doble illa del Cancón, representado en el Collanjaje a través de esta illa, ¿no? Entonces, esta es la illa del Illapacha, de esa dualidad del cual se genera la vida. Aquí está el padre y la madre, incluso de todos los dioses o las diosas que hay en los Andes o en el mundo, ¿no? Está representado aquí. Después de él están, o después de ella y después de él, están todos los demás dioses. Entonces este es el dios y esta es la diosa, del cual surge todo el mundo espiritual y todo el mundo material y todo el mundo vivo del Collanjaque, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta celebración del 21 de diciembre es una celebración a todo lo que está vivo aquí en el mundo, a todo lo que está vivo en el mundo espiritual y a los orígenes de toda esa vida del mundo espiritual y el mundo material.
Por lo tanto, hay que festejar, compadre Rubén. Walikiwa, Hilata, Guamán. No, además de festejar el Illa Pacha, para nosotros es... habíamos muchas veces conversado, es medio año, ¿no? O sea, todo tiene su pacha, pues, ¿no? O sea, se celebra el equinoccio, el 21 de diciembre, ¿no? Para nosotros va a ser el Chicamara todavía, ¿no? O sea, bueno, esto de la Navidad, entonces, así que hagamos la invitación, Hilata Guamán, ¿no? Para que, a ver, cómo se va a celebrar, qué planificaciones tenemos, Vicky, ahí con acá ampija ya eñas, marca chiriro, ¿no? Marca chirina que na mi mara sartha, acá mi epe optane vayatha, ¿no? Uyuanaka, na caro, ¿cuáles son macos? Chamara, ya estucatichka caro caripuntai, no caro a carit, arquiloras, ¿no? Y nasukatu catch, pero mira, mi maraja, nanacalorano vayatha, yanaka, ¿no? Yanaka, ni et lorat yanaka. Kunan pichis atas pan kuyaka Victoria Hankusaja. Yo quisiera preguntarle cuándo se va a celebrar, en qué fecha y en dónde va a ser, hermano. Claro, no podemos celebrar en cualquier lugar, ¿no ves? O sea, este Collana Marca tiene sus huacas y hay que atender las huacas. Como jaques que somos, estamos en el Collana Marca y hay huacas, entonces hay que atender, ¿no ves? Nosotros hace 5 años que atendemos a la huaca que está ahí en la iglesia de San Francisco, ¿no ve? Que las iglesias también están construidas donde habían huacas, pero esa huaca estaba sin atender hace cientos de años, ¿no? Y a veces Autjata también están algunas huacas, ¿no? Y nosotros hemos dicho, pucha, nos reuniremos, ¿no? Con los yatiris, nos reuniremos con los músicos, nos reuniremos con los que hacen illas también, ¿no? Y bueno, haremos nuestra huacta ahí a la huaca del Collana Marca. Entonces así hace 5 años nos hemos congregado ahí en una comunidad pequeña. Varios músicos ancestrales estaban ahí, Moxauma y Yachtamayo han estado permanentemente. Después se ha sumado, por ejemplo, Pasión Andina y otros grupos más. Nueva Sensación, las Sagradas Cocas, las Jailiumas y otros grupos más se han sumado, ¿no? Chacana, Ayu Chacana. Y así ha ido creciendo, ¿no? Estos Collán Jaca que han dicho, pucha, sí, iremos a pagar a nuestra huaca, ¿no? Pero no, huaca no puede ser un lugar vacío también, ¿no? Entonces también invitaremos a la Illa, hemos dicho, y de esa manera la Illa también ha llegado a la celebración. Después hemos dicho, ahora invitaremos a los Suchicatares. Y después también a los Suchicatares hemos hecho llegar, ¿ya? Entonces la Illa y sus Suchicatares van a estar ahí el 21, digamos, en la huaca. Y desde la huaca vamos a atender a todas las otras huacas que están en la ciudad, en el Collana Marca, ¿no? Entonces hay que atender, ¿no? Somos camiris del Collana Marca. No solo hay que ir a la iglesia, ¿no? Algunos van a la iglesia, está bien, digamos, pero hay que acordar también del territorio donde vivimos, ¿no? Para que no nos enfermemos, y para que no moramos, o porque no tengamos desgracias, ¿no? O simplemente porque queremos agradecer al territorio en el cual estamos viviendo, ¿no? De acuerdo a nuestros usos y costumbres como jacas. Entonces, de esa manera es que se hacen los 21 de diciembre estas huacas, ¿no? Y estas fiestas y estas ferias ahí en esa huaca de San Francisco, que es la huaca del Collana Marca, ¿no? La huaca Collana, así lo podemos llamar, ¿no? Porque ahí ha acontecido la historia de toda esta ciudad y desde ahí también ha ido subiendo la gente para poblar el Alto, ¿no? Y también de las provincias ha llegado aquí, ha llegado a la ciudad de La Paz, entonces ya no es una ciudad colonial, ¿no? Ya La Paz es una ciudad 70% aymara, ¿no? ¿Y qué decir del Alto? Del Alto es casi 99%, ¿no? Pero La Paz abajo es 70% aymara, entonces no podemos seguir viviendo colonialmente, ¿no? Entonces ya hay que empezar a practicar, digamos, nuestro taqui como jaques en el Collana Marca. Este 21 lo vamos a hacer. Entonces ustedes que nos están viendo a través de las redes, están invitados, hermanas, hermanos, a sumarse a esta gran comunidad. Y vamos a tener un momento festivo en la mañana, ¿no? Después a mediodía vamos a hacer nuestra huacta y en la tarde también vamos a hacer fiesta, ¿ya? Entonces ese es el programa general.
Y van a haber también pues invitados especiales y todo, ¿no? Siempre vienen, ¿no? Y bienvenidos todos. Entonces, vamos a estar ahí el 21 de diciembre, compadres, comadres, hermanos, hermanas, Collán Jaques, de aquí, del Collanamarca. Eso sería de mi parte, compadre Rubén. ¿Algo más? Waliki puniwa, Cuyaca Victoria, Sarátati Cuyaca Victoria. Hawil tawa isto takin nero kamara ki tinakata asip ki unta sinip ko pa nagaro sa hawil tatara kiosyo ukamaha takin ni purta kanya na ya ha Lasa San Francisco, kau kan kaniwa, kau tidak teteh ka wak asas kala ki wak humap nakas ka wak ka Cuyaca Victoria hanikicha. ay apna kastilat Apna katas ki wak. Kunas wak literalmente. No acá wak antaña, ¿no? Wak antaña. Uka aru kirakiwa, ¿no? Uka arut hutaski, ¿no? Uka kamachis. Tañataki. Wak intanyataki, wak antanyataki, ¿no? Katharunya pataki, ¿no? Wali turtasinyataki. Hilanaka kuyakanaka hanipuni armas iphatati, hawil tawaistua hilata waman, wamani, wanka, hupaja, kaisa comunidad de la vida, oxatrak purt asinki, ukamaraki aka yapacha. Amtasiñataki, acá illanakata, amtapiñataki, ¿no? Tak ukakama sampisartañataki. Jamarakiwa nos ha dado un mensaje para toda la comunidad de nuestros oyentes. Gilata Guamán, quizás para despedirse, algunas palabras que nos hemos olvidado para el público. Sí, apreciados hermanas, hermanos, hay que volver a juntarse, hay que organizarse, ¿no? Y hay que constituir nuestra organización collana aquí en el Collanamarca, y desde ahí hay que empezar a atender a las huacas del territorio, a las otras huacas que nos acompañan también en el entorno de lo que es el Collanamarca, ¿no? Podría mencionar algunos para que ustedes también alguna vez se acuerden de ellos, ¿no? Está por este lado nuestro Achachila Illimani, nuestra Huichita Illimani o Illa Umani. Ahí tenemos también lo que es Uchumachi, Achachila, Ahuichita. Está el Cabildo de la Cumbre, ¿no? Hay hartas huacas ahí en la cumbre. No podemos olvidarnos de ellos, hay que visitar de vez en cuando, llevar su mesita también, porque ahí empieza la Amazonía, ¿no? Todo el otro piso ecológico, ¿no? De lo que es el Urinsaya del Collasuyo, ¿no? Y a este lado está el Aranzaya del Collasuyo, ¿no? Entonces hay que ir ahí a presentar también ofrendas, ¿no? Vamos a ir a alguna fecha ahí. Después está a este lado Cajaque, ¿no? Tuni Condoriri, Illampu, que tiene todo su cabildo igual. Está Pachiri. Están las huacas que están en el lago Titicaca, ¿no? Por Copacabana, por Inca Banderani. Después está otros más, la Isla del Sol, la Isla de la Luna, tienen sus propias huacas, ¿no? Ahí están. Después está más aquí Japia Chachila, ¿no? Que es una huaca poderosa. Después están Taraco, Tihuanaco. A este lado podemos encontrar Sajama. Más aquí puedes encontrar Tunupa, Ahuichita, Chachila. Todo el cabildo de Tunupa está ahí al sur, cerca del Salar. Después a este lado está también nuestra huaca, ¿no? Que es la huaca del Tojo Achachila, ¿no? De Inquisibi, del cual estaba contando hace rato, que tiene su cabildo y tiene su chincana también, ¿no? Desde ahí se puede ir al Huiñayapacha, hacia el Manjapacha. Al Huiñayapacha se puede viajar, ¿no? A través del Tojo Achachila. De él también hay que acordarse, porque era una huaca muy importante en el periodo prehispánico. Por ahí pasa un camino prehispánico justamente. Después está Tocar Camilo Irmita, ¿no? Es otra huaca que es del oro. Así sucesivamente. Entonces en cada provincia hay huacas, hermanos, hay que acordarse. Pero si están viviendo aquí en la ciudad, no hay que olvidarse de las huacas de la ciudad, de las otras huacas que nos acompañan, de los apus que nos acompañan. Y de ahí ya nuestro Hayú va a estar bien, ¿ya? Vamos a hacer jaques. Nuestro Chuima también va a estar bien. Nuestro Amuyo también va a estar bien. Y vamos a encontrar el jaque del Collán Jaque. Y vamos a iniciar este tiempo del Pachacuti. Pero si no tenemos a Hayú, nuestro Chuima no está bien, nuestro Amuyo no está bien, no vamos a entrar al Pachacuti, hermanos y hermanas.
En vano vamos a querer entrar al Pachacuti. Entonces, al Pachacuti se entra con ajayo. Eso nomás, hermanos. ¿Cuál equipo ne Kuyaka Victoria? Kunana kam sumak tu kat arakismana sarjanya taki. Walikiwa naya wali as kunista wait komraki kitina karos haul taway tama patung kamayani aka halokalta paksina pasencio San Francisco iglesia parroquia utkis hay kwa hitana siwa kwatra takini pune kuchar purt awaya phata kamaraki naya halal taway twa yus pahat away rakwa hilata waman aksar purt aneway kwat. Muchas gracias, hermano. Ukamawa hinanaka kuyakanaka tuktay waitanaka aruskip asiphanyanaka sakipuniraki ispawa ukawakachawi akaseo tebe aymara uksana ukamasti hayaya hilata waman hayaya kuyaka Victoria, no? Hikisin kama panaya hilanaka kuyakanaka mayakama.